Servini. Gracias, señor presidente. Primero que nada, aclarar, señor presidente, que las expresiones que voy a verter sobre los charrúas que mencionó son referencias históricas y en ningún momento se me ocurriría o a nadie de los diputados que hicieron uso por nuestro Partido Colorado de la palabra a referirnos a personas que estén en la barra, a las personas que no conocemos y a las que respetamos. Eso se dejó, se habló en esta sala y para nosotros es muy importante aclararlo porque de ninguna manera nos gusta faltar el respeto y mucho menos meternos con personas que no conocemos, que me parece que es lo primero que tenemos que aclarar. Pero sí, cuando se hace este homenaje, que se pretende hacer este homenaje, que nosotros respetamos y podemos respetar que determinados grupos culturales busquen sus raíces y se celebre y tengan un día para conmemorar. Nosotros no nos estamos oponiendo a nada de eso, pero sí en ese relato que se empieza a producir con respecto al homenaje, allí se pasa al día clave, ¿no? Al 11 de abril de 1831, en donde se identifica Sal si puedes y se empiezan a dar determinados adjetivos que nosotros no lo podemos dejar pasar, mucho menos estando en sala y teniendo un debate frontal, en donde se usaron términos como, que después los voy a ir aclarando, emboscada, trampa, matanza, exterminio, genocidio. Son algunos de lo que mi memoria pudo retener con respecto a los legisladores que hicieron uso de la palabra, como también el término terrorismo de Estado, haciendo una clara referencia a ese accionar. Entonces allí nos tenemos que poner primero que nada, en el contexto de lo que sucedió, de las cosas que pasaban en ese momento histórico y dónde se estaba ubicado cada uno de los actores. Y aquí tengo un texto que voy a leerlo textualmente, que se titula Isabel Franco, la cautiva, por Javier Suárez, como para relatar ejemplos de testimonios de esa época con respecto a el comportamiento de los charrúas que se encontraban en el territorio. Enero de 1800, estancia de Santiago Basualdo y María Isabel Franco, cerca del río Queguay, muy próximo, paradójicamente, a Sal si puedes. Caía la tarde cuando el matrimonio, alertado por el ladrido de los perros, divisó a lo lejos la llegada de un grupo de personas. Era el malón de indígena Los Infieles, charrúas y minuanes, nómades acobijando algún que otro cristiano desertor de la sociedad colonial. Arribando con furia, aplicaron su modus operandi, dando muerte a Basualdo. Su esposa, una jovencita de 18 o 19 años por aquel entonces, lo vio estaqueado en el suelo lleno de heridas mortales. Sin mediar palabra, la subieron a un caballo en pelo a efectos de volver a las tolderías. Atrás quedaba, entre llanto y desconcierto, el rancho incendiado. Isabel Franco, la mujer, pasaba a ser una cautiva de los charrúas. Textualmente, en conversaciones que Francisca Correa tuvo con las chinas, que eran llamadas las mujeres de los charrúas pertenecientes a estas tolderías, a este grupo de los infieles, le confesaron que mataron a 2 hombres y a una mujer embarazada, con una criatura como de edad de 2 años, según vio la ropita de ella, la que declara. Y más aún, en otra oportunidad, la propia declarante vio lavar la ropa de los difuntos enemigos caídos en combate, que era tanta y tan ensangrentada
que el río que lavaron se tiñó tanto que parecía ser pura sangre. Estos son relatos basados en un acontecimiento que se dio, en los registros que se investigaron y transmiten. Acá cité algunos ejemplos porque tampoco creo que hay que ser tan extenso, y hay particularmente algunos ejemplos que no sé, señor presidente, si me estaba pidiendo interrupción no la voy a conceder, la concederé en todo caso al final, porque si no me pierdo el hilo. Pero hay algún relato que hemos podido identificar en estos registros que la verdad que son escalofriantes, aún más cuando no solo se generaba daño contra otras personas que no eran participantes de ese grupo, sino hasta por acciones tomadas perjudicando a propios de la misma cultura. Entonces creo yo que estos ejemplos citados pueden dar un contexto a esa situación y a ese comportamiento de estos charrúas del momento. Posteriormente, me gustaría hacer o citar acciones tomadas por nuestro prócer, por José Gervasio Artigas. En el año 1805, cuando estaba en la compañía de cazadores, bajo las órdenes de Francisco Xavier de Viana, en donde se le ordenaba a nuestro prócer que se camuflara en determinada ubicación territorial para ver si podía identificar estas tolderías que tanto daño estaban haciendo con robos, con matanzas, con violaciones, con secuestros en esa época. Y así fue que lo enviaron a ocultarse en las puntas del Huirapuitá. Fue por el 12 de mayo de ese año, de 1805. El 13 de mayo tomaron contacto con esta toldería y allí, cuando llega su superior, se da la orden y hacen la estrategia de aprendimiento y de enfrentamiento, en donde se desplegan batallones, un batallón por el lado izquierdo, otro batallón por el lado derecho, y de a pie se envía un reconocimiento frontal. Allí, bueno, se relata que se escapan los indígenas monte adentro, usando la violencia. Allí, en esta acción militar que consta en actas, nuestro prócer José Gervasio Artigas, participando en ellas, se dio muerte a 20 charrúas. 20 charrúas, solamente en ese evento, en donde se detienen 23 personas más integrantes de la toldería. Pero no es solo este ejemplo que estoy nombrando con un punto específico en Punta del Huirapuitá, sino que Artigas, nuestro prócer, haciendo uso de sus funciones y de sus responsabilidades, lamentablemente para ese momento tuvo que asesinar una cantidad de charrúa más grande que la que se nombra en Salsipuedes. Incluso hay actas en donde se hace referencia al dinero que se percibía en esas misiones como financiamiento. Pero sin embargo, señor presidente, siendo estas acciones tomadas en los mismos momentos históricos, yo no he escuchado a nadie decirle genocida a nuestro prócer. No he escuchado a nadie nombrar el genocidio de Puntas del Huirapuitá. ¿Y por qué en Salsipuedes se usa para llamarlo como un genocidio, para
denominar genocida al fundador de nuestro glorioso partido. Porque claramente esto no es el mínimo del error histórico. Yo creo firmemente, presidente, que hay intencionalidad en ese relato. Allí se habla de encerrar, de que hubo una trampa, de que hubo una emboscada. Y yo, señor presidente, sinceramente me cuesta entender cómo se dicen esas cosas, porque si nosotros lo traemos a la actualidad, imagínense ustedes a avisarles a delincuentes que se le va a ir a allanar la casa. No queda ninguno. Una acción delimitada por el gobierno en donde se buscaba disuadir esas acciones que estaban alterando el orden público del momento, en donde se envió a apresar a esa gente, se reunieron allí. Ahora, hay muchos citan la humanidad que llamaba la atención para ese momento histórico de Rivera. Caudillo que no degolló a ninguno en batalla. No se conoce un caso, con varias reseñas históricas, que cuando le ordenaron el exterminio de los charrúas se opuso. Esa humanidad que llamaba la atención en ese momento, que raramente el relato pretende construir otra cosa. Nosotros estamos convencidos que allí se quiso aprender a los charrúas que estaban alterando ese orden público y así se tuvo que dar un enfrentamiento en donde hubo muertes de charrúas, en donde hubo muertes de quienes los iban a aprender. Allí murieron 12 personas también, 40 charrúas, 12 personas que los iban a aprender. Y se habla de 300 personas que se llevaron. Entonces, acá no hay exterminio, acá no hay genocidio, acá lo que hay, para tenerlo como buena fe, es un grueso error histórico y en muchos casos vemos que es con intencionalidad. Cuando se hace referencia al convenio internacional, me voy a permitir, señor presidente, citar una nota del diario El País de fecha 2017. Dice textual: el pasado 24 de abril se llevó a cabo el Congreso de Ministros abierto, donde un joven pidió al presidente Tabaré Vázquez que se manifestara su posición frente al genocidio de la población charrúa. Lo dijo ella. Acá estoy leyendo textualmente, ¿no? Me hicieron perder, pero ya me encuentro. Genocidio de la población charrúa. El mandatario respondió que comparte la reivindicación, y entre comillas dice, situando textualmente al expresidente extinto Tabaré Vázquez, pero que el de genocidio es un término que hay que utilizar con mucha justeza y hay que demostrar que la intención fue destruir a una raza, a un determinado grupo humano, y añadió que no tienen una posición clara de momento, pero que su gobierno estudia el tema con rigurosidad científica. Sin embargo, la polémica expresión se aparece en el programa de educación inicial como uno de los temas a tratar de la historia. Y termina la nota paradójicamente por quien presenta el homenaje diciendo, pero el entonces vicepresidente Raúl Sendic les aseguró que su ejecutivo no iba a ratificar el convenio internacional. Nota del diario El País. Para redondear, presidente, porque se me acaba el tiempo, acá nosotros respetamos las culturas, respetamos que se quieran llegar a sus orígenes, pero nosotros no podemos dejar pasar y nunca vamos a respetar ni dejar de marcarlo como que el genocidio de Salsipuedes nunca existió. Nunca existió porque no fue un genocidio. Y eso se sabe bien. Y saben una cosa, ya que estamos de homenaje, yo le quiero hacer un homenaje a Rivera diciéndole que soy oriental gracias a Rivera. Gracias, presidente.